Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya saben, ya me conocen, soy el profesor Cristian Mendoza y conmigo estamos desarrollando los cursos de historia. Bien chicos, en esta ocasión vamos a desarrollar el tema, el curso de historia universal, ¿correcto? Y esta clase está dirigida ¿para quiénes? Para los chicos de nivel 4 y el tema que vamos a tratar tal y como está en su módulo se llama el Segundo Imperio Francés y vamos a hablar nuevamente de un Napoleón, ¿correcto? Bien, entonces comenzamos con la clase del día de hoy, estimados jovencitos. Bien, como estábamos señalando, el tema se llama el Segundo Imperio Francés. El primer imperio francés tuvo como protagonista a Napoleón Bonaparte, ¿no? Finalmente los países europeos se unen y en la batalla de Waterloo, ¿no? Capturan a Napoleón, lo derrotan militarmente a Napoleón y se lo llevan prisionero y fallece en el año 1821. Pero ahora vamos a ir a uno de los descendientes de Napoleón, ¿ya? Muy bien, entonces él va a ser el protagonista del Segundo Imperio Francés. ¿A qué se llama Segundo Imperio Francés? Como está, chicos, acá en la definición, es una etapa en la historia de Francia que va desde el año 1852 hasta el año 1870. ¿Correcto? Listo. Bien, entonces, miren, acá tenemos una pequeña línea del tiempo y como ya señalamos, se inicia en el año 1852. Y resulta que en ese año, chicos, se inicia nada menos que la Segunda República Francesa. Acuérdate que en el año 1848, ¿se acuerdan de las revoluciones liberales? En el año 1848 hubo elecciones, ¿correcto? ¿Y quién fue elegido presidente de Francia? Carlos Luis Napoleón Bonaparte, el sobrino de Napoleón, en el año 1848. Pero luego él ya se proclama emperador, ¿correcto? Ya, listo. ¿Hasta qué año? 1870, cuando Francia, dirigido por Napoleón, ¿no? Va a ser nada menos que derrotada en la batalla de Sedan. Y si eso se conoce como la famosa guerra franco-prusiana. Y vamos a ver que surge un nuevo país. Así que cuando termina, cuando derrotan militarmente nada menos que a Napoleón, ¿no? Y en este caso Napoleón va a ser derrotado por nada menos que por Prusia, por un señor llamado Otto von Bismarck, ¿correcto? Ya muy bien, entonces comencemos. Muy bien, ¿y quién es ese otro Napoleón? Es nada menos que Napoleón III. ¿Y quién era Napoleón III? Era el sobrino de Napoleón Bonaparte, a quien le llamaban Napoleón I. Pero este ya es Napoleón III, ¿correcto? Y resulta que él, ya lo vamos a llamar Napoleón III, ya el sobrino de Napoleón, ya nos quedamos con él, Napoleón III. Resulta que él gana las elecciones en Francia en el año 1948, ¿correcto? En la Segunda República Francesa. Y obtiene una amplia victoria y se convierte en el primer presidente de la Segunda República Francesa. Pero la población, la misma iglesia, empiezan nada menos que a fortalecer la idea de Napoleón III y él fue elegido en el año 1848 y en el 52 se proclamó emperador, ¿correcto? Napoleón III. Miren, queda la pita. Este segundo imperio francés, chicos, miren, ve, este es Europa, acá está Francia, ¿correcto? Francia, estamos hablando de un imperio. ¿Y qué es lo que caracteriza a un imperio? Un imperio tiene colonias. Y Francia, chicos, tenía colonias en el norte de África, en el oeste, miren, de África, de la Guyana francesa, y miren a Vietnam, Lagos, la Indochina también era colonia de Francia. Así que Francia tenía colonias, chicos, ¿en dónde? En África, en Asia y en América, ¿no? Tenía un prestigio bien ganado los franceses. Y este segundo imperio francés, los historiadores lo han dividido en dos periodos. El primero, del 52 al 60, lo llaman el periodo autoritario, el periodo nada menos que de facto, ¿no? Donde se impone a la fuerza Napoleón III. Y luego está el imperio liberal, ¿no? Ese imperio donde adopta medidas liberales,
¿no? Y trata de imitar a Inglaterra, Francia. Que tenemos una imagen nada menos que de Napoleón III. Bien, este primer periodo de 8 años se llama autoritario porque Napoleón III pone orden, control, censura a los medios de comunicación, se restringe la prensa libre. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué lo llaman autoritario? Porque recibe el apoyo de los conservadores y de la Iglesia Católica. Pero luego Napoleón se da cuenta que esto no estaba funcionando y decide adoptar reformas, cambios para potenciar a Francia e imitar un poco la política que estaban haciendo los ingleses. Y bueno, se inicia con la amnistía política, el perdón político, reformativas legislativas, es decir, cambios de leyes, libertad de prensa, que no se daba en su otro periodo, de reformas educativas. Y chicos, el derecho a la huelga y a la libre asociación. Y empiezan a figurar. ¿Mm? Entonces, vamos a ver, de acá vamos a desglosar el imperio autoritario. Bien, el periodo autoritario, habíamos dicho que existe una alianza con los conservadores y con la Iglesia Católica. Y es cuando Napoleón imponía una pero una estricta y autoritaria disciplina en Francia y controlaba los medios. ¿Ve? La oposición era atacada. Pero en este segundo periodo, chicos, ¿no? O en este primer periodo autoritario, Napoleón III tenía que modernizar a París, la capital de Francia, y convoca a los mejores arquitectos franceses para realizar, chicos, todo un nuevo plan urbano de Francia que le permitiera proyectarse como una de las ciudades más importantes en Europa y más hermosas. Y eso se logra, ¿no? París empieza a embellecerse, París empieza, ¿no? A mostrar cambios urbanos, calles, ¿no? Plazas grandes. Y chicos, en este primer periodo autoritario sobresale el embellecimiento a Francia y es donde se construye el famoso Arco del Triunfo, ¿m? ¿Ah? Que representaba la gloria francesa. Y también se inicia con la construcción de la famosa Torre Eiffel. ¿Ve? Entonces, Napoleón III, ¿qué quería? Convertir a la metrópoli París, Francia, en una ciudad protagonista de primer mundo. Y lo estaba logrando. ¿Ve? Entonces, eso es lo que logra en este periodo autoritario. ¿Correcto? Ya. No hay mucho que hablar ahí. Acá sí nos interesa. El periodo liberal. ¿Correcto? Y en este periodo liberal, como dijimos, empieza a hacer reformas, cambios educativos en leyes Napoleón III. Y bueno, acá sobresale, chicos, el matrimonio que tenía con la española Eugenia de Montijo, nada menos que Napoleón III. Ya, profe, ¿de qué trata? Si en este periodo autoritario está apoyado por los conservadores y la iglesia, en cambio, en este segundo periodo, deja a un lado a la iglesia, a los conservadores, y empieza a darse un periodo donde ahora pierde el apoyo, miren, de la iglesia, de la burguesía, y ahora busca nuevos cambios, da un giro hacia la izquierda. Uh-huh. Y dentro de la política liberal de Napoleón III, inicia nada menos que la iniciativa del Parlamento, el control de presupuestos de parte de las cámaras. Es decir, que el poder legislativo francés ahora tenía mayores atribuciones, mayores funciones. Y como lo señalamos, reconoce el derecho a la asociación, a la huelga. ¿Ah? Pero vamos a ver que en este periodo liberal, chicos, empieza los malestares, los golpes bajos para Francia, pero en su política exterior. Porque apoyó nada menos que al rey de Austria y para invadir México. Y en un momento México estaba invadido por franceses. Que no solamente franceses, españoles también tenían presencia.
Querían recuperar a México como una ex colonia, ¿no? Una colonia, ¿no? Porque era ex colonia. Y acá vamos a ver el desprestigio y finalmente cuando es derrotado en el año 1870, Napoleón III y pide exilio en Inglaterra. Vamos con el periodo liberal, pero en la política exterior. Es decir, ¿qué caracterizó a Napoleón III con relación, a su vínculo con los otros países? Y su política exterior está acá bien centrado en tres directrices. El colonialismo, ahí vamos a ver el colonialismo, la unidad italiana. Mira, Italia todavía no surgía como país, pero ya había una lucha de unidad, de crear Italia. Y vamos a ver luego el intervencionismo, cuando quiso intervenir, y lo hizo en otros países. Y esto le va a generar la derrota, el desprestigio a Napoleón III, o a la Francia de Napoleón III. Colonialismo, ¿no? Chicos, un imperio, ¿por qué se caracteriza? Por la posesión de colonias, de territorios fuera de su continente. Y eso pasaba con Francia, ¿se acuerdan? ¿No tenía colonias? América, África y Asia. Y ese es el colonialismo. Es decir, Napoleón III impulsa el imperialismo francés. ¿Y qué es el imperialismo? Apoderarse de otros territorios. ¿Correcto? ¿Ve? ¿Y por qué buscaban otros territorios? Porque el mundo estaba también, chicos, experimentando las revoluciones industriales. ¿Y qué se requería? Materias primas, mercados. ¿Ah? Pero ¿saben cuál era la intención de Napoleón III? Era nada menos que un poquito desgastar a los ingleses, ¿no? Limitar el poderío de los ingleses, porque Inglaterra también era un imperio colonial y tenía más colonias que Francia. Entonces, ¿qué quería Francia? Limitar el poder de los ingleses en otros continentes. Así que en África, Argelia y Senegal fueron colonias netamente francesas. ¿Ve? En Asia, miren, ve, en Asia, en Vietnam, lo que sería Indochina, la Conchinchina, ¿ve? Eran nada menos que colonias francesas. ¿Ve? Y también, chicos, Francia ingresa a la zona china y obliga a los chinos que los chinos abren sus puertos para ingreso nada menos que de embarcaciones francesas. Se da la ocupación en China. Muy interesante que ya vamos a revisar. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Entonces Francia empieza a tener puertos importantes en Asia, hace la ocupación en China, se apodera de otros territorios que se llamaba Indochina. Hoy Indochina sería Laos, Camboya, Vietnam. ¿Mm? ¿Ve? Y empieza, miren ahí, ¿ve? El colonialismo, miren, ¿ve? De los franceses, ¿ve? En Asia, en África. Y acá también, miren, ¿ve? Algo pequeño para esta, miren, ¿ve? La Guyana, por eso actualmente está la Guyana francesa, y acá hay una isla llamada Martinica y Guadalupe, ¿no? Que estaban en control de los franceses. Así que esa era su política exterior. Así que Francia no estaba al mismo nivel de los ingleses, pero ahí estaba. ¿Ah? Muy bien. La unidad italiana. ¿Qué te dije? En ese entonces, Italia todavía no existía como país, sino que Italia está dividido en reinos italianos: Piamonte, Cerdeña, las dos Sicilias, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero acá Napoleón III era un partícipe de la Unión de Italia, pero era que había intereses, miren, ¿ve? Acá. Entonces, la unidad italiana, el emperador, ¿no? Napoleón III era un decidido partidario y promotor de la unidad italiana. Es decir, que estos reinos que te mencioné, Cerdeña, Piamonte, Sicilia, ¿no? Se unieran, ¿correcto? O sea, Napoleón quería, pero había atrás algo, ¿ya? Para ganarse el apoyo de Francia, el ministro, ¿ne? Miren, el ministro Cavour, primer ministro de Piamonte, no había todavía Italia, digo, eran reinos divididos, y había un reino llamado Piamonte, y Piamonte quería el apoyo de Francia, y Francia estaba
teniendo un gran prestigio con Napoleón III. ¿Ve? Entonces, ¿no? Para recibir el apoyo de Francia, el primer ministro de ese reino llamado Piamonte, no había dudado en hacer participar a Francia y a Reino Unido. Así que Inglaterra también estaba apoyando en la unión de Italia. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Y eso se da en la guerra de Crimea que vamos a ver, ¿no? Así que el ministro de Piamonte, Cavour, promete a Francia, si es que la ayuda, y Francia le iba a entregar, o Italia le iba a entregar las provincias de Saboya y Niza. Y acá estaban los intereses de Francia, pues, iba a tener territorio, ¿no? Y esto se lleva perfectamente a cabo en el año 1860, ¿no? Así que las tropas de Francia y las tropas de Piamonte, un reino italiano que luchaba por la unidad italiana, ¿no? Van a tener grandes éxitos y derrotar nada menos que a Austria, porque Austria no quería que los reinos italianos se unieran, ¿ve? Y se dan las batallas de Magenta, Solferino, y donde ve Austria es derrotado, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Pero acá va a haber un problema. Austria tenía un aliado que se llamaba Prusia. Había un país que se llamaba Prusia, que luego se llamaría, ese Prusia se va a llamar Alemania. Y Napoleón empieza a tener temor, porque ya empieza a ver a Prusia como un gran enemigo. Así que Napoleón traiciona a este reino llamado Piamonte de los italianos en secreto. Firma, ¿no? Por separado la paz de Villafranca en el año 1859. Y obviamente los italianos, los nacionalistas italianos, se sintieron traicionados por Napoleón III. ¿Y qué hicieron? Siendo la cuestión romana. Y la cuestión romana era la traición de Napoleón III a los reinos italianos, a Roma, que sería nada menos que la capital, ¿no? Bien, entonces ahí generó pues un vínculo de separación entre los católicos franceses y nada menos que, en este caso, eh, ¿quién está? Y los italianos de Piamonte, ¿correcto? Entonces, al fin y al cabo, como que al último Italia no quiso apoyar a los italianos en su unión. La otra política que se llama el intervencionismo, es decir, cuando Napoleón III quiso recuperar la gloria que le había llevado su tío Napoleón I. Pero los demás países tenían un mal recuerdo de Napoleón I, pues porque había involucrado a Europa en una guerra. Pero él tenía ganas, sed de someter nada menos que a otros reinos, ¿no? Y ahí está la intervención de Napoleón III. ¿Ve? Mírenme, Napoleón III hubo de calmar a Europa y convencerla de que otro Napoleón no significaba sumergir de nuevo al continente en una guerra. Es decir, Napoleón dijo, no, ¿saben qué, europeos? No, yo soy Napoleón III, pero momentito, no vayan a pensar que yo me quiero apoderar de los otros países, no, 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 no vayan a pensar, pero sus intenciones era expandirse. Y es así que la Francia de Napoleón III participa en la guerra de Crimea. Crimea, Rusia. Ajá. Profe, ¿qué tiene que ver acá? Muy bien. La guerra de Crimea es un conflicto contra los rusos y los turcos. Ya miren, guerra de Crimea. Rusia, ¿no? Rusia pretendía el control de los restos que Turquía tenía en Europa, ¿no? Y bueno, a ese entonces Turquía tenía posesión de las penínsulas balcánicas y bueno, llamaban pues el enfermo de Europa, ¿no? Por dejar los territorios de los Balcanes. Así que, ¿quién quería apoderarse? Los Balcanes, el control del estrecho de los Dardanelos que llevaba, chicos, al mar Mediterráneo, Rusia. Rusia también era un imperio y Rusia también quería expandirse. Pero esto no le convenía ni a Francia ni le convenía a Reino Unido, porque estos son, todos los que estoy mencionando son imperios coloniales. Lo que quieren es expandir su territorio. Así que Reino Unido, o sea, Inglaterra, por intereses comerciales, se opone y apoya a Turquía.
frente a los enemigos nada menos que los rusos. Y Francia también no se va a quedar con los cruzados. ¿Qué hace Francia? Se va a aliar con el Reino Unido y apoyar a los turcos para evitar la ocupación de los rusos. Y se da la guerra de Crimea, ¿no? Y termina con la victoria de los franceses aliado con los ingleses. Y en París, en Francia, se firma nada menos que el fin de la guerra. Y Napoleón III aumenta su prestigio. Lo declaran como el árbitro de Europa. Así que Francia entró a mediar para poner fin al conflicto de Inglaterra, ¿no? Con los rusos. Pero también Francia se encontraba apoyando nada menos que a los turcos, ¿no? Contra los rusos. Ahora, este es, chicos, algo muy, pero muy particular. La guerra en México, ¿ya? Miren, resulta que los europeos, ¿no? Querían, chicos, los europeos querían recuperar sus ex colonias en Europa. Y acá, chicos, se va a dar un excelente escenario para que puedan invadir México. ¿Pero quiénes? Ya, miren, ¿ah? ¿Qué pasaba en México? México estaba en una quiebra, estaba en una bancarrota, había una crisis económica en México y el presidente era Benito Juárez, ¿correcto? ¿Y qué hace Benito Juárez? Decide suspender el pago de la deuda externa. Es decir, México, ¿con quién estaba endeudado? Con Francia, con España, Inglaterra. ¿Ve? Pero la oposición de Benito Juárez no quería, ¿no? Y bueno, y a los enemigos de Benito Juárez lo llamamos los conservadores, pues, ¿no? Y miren, ve, en medio de la derrota, los conservadores, ¿no? Los que habían sido derrotados por Benito Juárez, solicitaron la intervención extranjera y ofrecieron la corona de México a un Maximiliano I. Y Maximiliano era de la dinastía de los Habsburgo. Era el hermano del rey de Austria. Era el archiduque de Austria, este Maximiliano. Entonces, miren, ¿ah? Cómo los mismos mexicanos, una facción de México, ¿no? Porque México estaba dividido en la facción de Benito Juárez, pero había una facción que dijo, oiga, esta facción era pues conservadora, ¿no? Y quería y pidió, mira, ¿sabes qué, rey de Austria? ¿Por qué no envías a tu hermano Maximiliano? Y lo nombramos el rey de México. Y lo convencieron a Maximiliano I, y lo quería, ¿no? Pero finalmente se ve convencido y dijo, no, muy bien, voy a ser nada menos que el rey, nada menos que de México. Y verdad, Maximiliano I, chicos, se traslada nada menos que a Francia, o mejor dicho, a México. Él era de la casa austriaca, ¿correcto? Pero solamente también fueron españoles, ingleses, franceses, ¿no? ¿Se dan cuenta? Así que él, Francisco o Maximiliano I, ya tenía el respaldo de Europa y iba a convertirse en rey de México. Pero México no se quedó con los brazos cruzados, como tú estás viendo acá en las imágenes. Y el que va a dirigir la resistencia se llama Benito Juárez. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces empieza, ¿no? Los mexicanos, ¿no? Los mexicanos nacionalistas rechazan la ocupación europea. Y España, Reino Unido empiezan a retirarse. ¿Y quién es el único que va a apoyar a Maximiliano? Va a ser nada menos que Francia. Francia traslada su ejército y va a permanecer en México, ¿no? Hasta que pudiera restablecer el poder a Maximiliano I. Obviamente a cargo de un favor, ¿no? Así que el avance imperialista de Francia fue detenido. ¿Por quién? Por Benito Juárez. Juntó guerrillas, soldados no profesionales, y logran derrotar, chicos, a los franceses en la batalla de Puebla, ganada por México bajo la conducción de Benito Juárez. ¿Correcto? Muy bien. Y bueno, eventualmente, temporalmente, las tropas de Napoleón III apoyaron el segundo imperio mexicano, ¿no? ¿Se dan cuenta? Así que Francia estaba a favor, pues, de que Maximiliano
primero sea el rey de México, ¿no? Y bueno, esto que generó que un grupo de mexicanos nacionalistas republicanos con Benito Juárez rechazaron la intervención extranjera, iniciaron la guerra de guerrillas, ¿no? Atacaban y huían, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Que las tropas francesas fueron derrotados por las guerrillas mexicanas. Ante tal situación, la humillación, ¿qué hizo México? México retira, o mejor dicho, Napoleón III retira de México sus tropas. ¿Y qué sucede, profe, con Maximiliano I? Es derrocado y lo fusilan, como ustedes pueden ver. Lo fusilan. Francia lo abandonó. Francia se fue. Francia dijo, no puedo mantener esta guerra. Capturaron a Maximiliano I, autoproclamado rey de los mexicanos, que era hermano del rey de Austria, y lo fusilaron. Y chicos, cuando fusilaron a Maximiliano I y cuando Francia se retira de México, Francia se convierte en el hazme reír de Europa. Porque dijeron, ¿cómo un país mexicano te va a derrotar? ¿No? Y bueno, empezó el desprestigio nada menos que del ejército mexicano, ¿no? Y los ánimos de los franceses se encontraban nada menos que disminuidos, ¿no? Y México pues había logrado expulsar a los franceses, ¿no? Muy bien. Entonces, tras el desprestigio ganado por el ejército francés de su humillante derrota en México, ahora los franceses dijeron, oye, ¿ahora qué hacemos? Y los franceses se vieron motivados para mantener su poderío en Europa. Pero, ¿no? Miren acá. Crisis y derrota del Segundo Imperio Francés, cuando el Imperio Francés ya termina y se le llevan prisionero a Napoleón III, a él. Miren, tras el fracaso de su política exterior, o sea, Francia fracasa en apoyar a Maximiliano I para consolidarse como rey de México, fracasa. Francia se convertiría en el hazmerreír de Europa, lo que decía, ¿no? En el aspecto militar, por las derrotas, ¿no? Generadas por México, y esto generó pues que su ejército francés empezara a tener un desprestigio. ¿Ah? Encima que decidió no apoyar a los italianos, ¿no? Tras la derrota en México, ¿no? Donde ejecutaron a Maximiliano. Y chicos, surge un nuevo país. Prusia empieza a unificarse y Prusia adopta el nombre de Alemania, Germania. Y Prusia tenía como enemigo a los franceses. Y en ese entonces, Prusia, que sería Alemania, contaba con un primer ministro que se llamaba Otto von Bismarck. Y Napoleón III, en vez de ser precavido, cauto, pisa el palito y declara la guerra y se inicia la guerra franco-prusiana. Profe, la guerra franco-prusiana. ¿Cuándo acaba esta batalla o esta guerra? En el año 1870. ¿Quién es derrotado? Napoleón III. ¿Y en qué batalla fueron derrotados? Miren ahí, en la batalla de Sedan. Y la batalla de Sedan marcó la victoria de los prusianos sobre los franceses, ¿no? Y los prusianos ahora se van a unificar. Pero Francia estaba derrotada. Y acá está, miren, ve, el que llevó a la victoria a los prusianos, que se llama Otto von Bismarck, el primer ministro de los alemanes. Y acá se encuentra Napoleón III, derrotado, humillado. Napoleón III es, ¿no?, exiliado a Inglaterra, lo llevan como prisionero político. Y bueno, ganado Prusia, se firma, apunta ya, no todo está acá, ¿te acuerdas? Se firma la paz de Frankfurt. Y en la paz de Frankfurt es donde Prusia se declara ganador sobre los franceses y Prusia, chicos, apunta y apunta, ¿ya? Bueno, ya se llamaba ahora Alemania, ahora Alemania le va a quitar 2 territorios a los franceses,
que luego va a motivar la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué territorios le quitó los alemanes a los franceses? Una provincia llamada Alsacia y otra llamada Lorena. ¿Te das cuenta? ¿Ve? Entonces gana Prusia, pone sus condiciones y Napoleón III, derrotado, humillado, abdica, deja el cargo de rey, de emperador de Francia, pide refugio en Inglaterra y Francia no tenía presidente y se da la famosa Comuna de París, donde los franceses empezaron a autogobernarse. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama la paz que firmaron Otto von Bismarck y Napoleón III? Se llama el Tratado de Frankfurt, donde finalmente los franceses son derrotados, humillados, y a Francia le quitaron 2 territorios, Alsacia y Lorena, pasa nada menos que a la administración de los germanos, de los alemanes. Y así se pone fin, nada menos que al famoso Segundo Imperio francés, ¿correcto? Muy bien. Hacemos entonces ahora las preguntas. A ver, chicos, vamos acá. Dice, ¿ven? El imperio francés, dirigido por Napoleón III, ya que tiene dirigida, no, ya. Dice, ¿no? Desaparecerá tras su derrota con Prusia. ¿Cómo se llama la guerra franco-prusiana? ¿Y cómo se llama esa batalla? La batalla de Sedan, ¿no? ¿Te das cuenta? Ya, fácil es. ¿Ya? Bien, continuamos. Siguiente pregunta. Ordene cronológicamente. Muy bien, ¿no? Y para poder acá ordenar la cronología, ¿no? Acuérdate que Sedan es la última batalla, ¿correcto? Y después del final de la batalla, donde derrotado a Napoleón III, se firma el Tratado de Frankfurt. Así que la secuencia debe ser 3-4. Agarramos acá. ¿Dónde encuentro 3-4? Acá encuentro 3-4, acá encuentro 3-4. Y acá también miren 3-4. Ah, ya. Pero ¿quién va después? Miren, primero se da la batalla de Sedan. Luego se da la Comuna de París. Ah, 3. No sería 3-4, ¿no? A ver, vamos acá. La Comuna de París. Ah, sería 1. Y acá está, miren el 1, ¿ve? 3-4-1, ¿ve? Y se inicia con el gobierno del, bueno, el 2, ¿no? El telegrama de MC, ¿no? Que es para que Napoleón III firme su derrota y que Napoleón III huye, pues, a Inglaterra finalmente, ¿no? ¿Ya? A ver, relacione correctamente. A ver, la batalla de Sedan, ¿con qué fue? A Francia, ¿con quiénes? Con Prusia, acá será, A3A. Sadowa, con Austria, A1B. Y yo ya miré la respuesta, ¿no? A, profe, es 1, nada menos que, acá, un ratito. Sadowa, ¿con quién es? Con Austria, ¿no? Con B. 1B, 3A, 12. Acá está, ¿ve? Ahí está. Napoleón III tuvo que abdicar, dejar el cargo, ¿no? Tras la derrota del ejército francés en manos del reino de quién? De Prusia. Y tras esta victoria deja de llamarse Prusia y adopta el general de Alemania. Napoleón III se proclamó emperador poniendo fin a qué? A la Segunda República Francesa. Ahí está. ¿Ve? Una de las principales guerras de Crimea, ¿ve? Entre Rusia, Turquía, Francia e Inglaterra es cuando Francia e Inglaterra deciden apoyar a Turquía. Porque ¿qué quería Rusia? Rusia deseaba nada menos que controlar nada menos que la ruta al Mediterráneo, ¿no? Así que, ¿qué podía hacer? Nada menos que, a ver, vamos acá, financiamiento de Rusia en la región, ¿no? Porque va a ser derrotada. Temor de Francia que Rusia controlara el comercio mediterráneo a través del canal de Suez, claro, pues. Por esa razón, los franceses intervienen en la guerra de Crimea, se unen con los ingleses para detener a los rusos. ¿Ya? Listo. La intervención en Italia por parte de Francia generó una guerra ¿con quién? Con Austria. Pues.
Austria no quería que Italia se unificara. ¿Ya? Esa sería. Muy bien. La guerra franco-prusiana termina con la guerra de Sedan y se firma el Tratado de Frankfurt. ¿Dónde está? Acá está, ¿eh? La intervención franco-austríaca en México fue rechazado por el pueblo mexicano. ¿Al mando de quién? ¿Quién dirigió? Benito Juárez. ¿Dónde está acá? Acá está Benito Juárez, ¿ves? ¿Te das cuenta? Sencillo. Ahora, ¿cuál es tu tarea de esta semanita, chicos? Acuérdate, tú tienes una lectura en tu libro. Y la lectura de este tema que es el Segundo Imperio Francés, es tu tarea. Simple, ¿ya? Nos vemos el día miércoles y ya saben que el día miércoles tenemos nuestra evaluación de los temas tanto de HP y HV. Por lo tanto, este es obviamente un tema que te va a venir en tu evaluación. Ya saben. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima clase.